Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar el quinto mandamiento. Este quinto mandamiento es el primero de los mandamientos horizontales. ¿Recuerdan? Yo cometí un error, dije que eran 5 y 5. Dios tuvo a bien por medio de un hermano corregirme. Acepté la corrección, hice público mi error y la corrección. Son 4 mandamientos verticales, 6 horizontales. Hoy vamos a estudiar el quinto mandamiento, el primero de los horizontales. La semana pasada estudiamos el último de los verticales, en cuanto al día del reposo, ¿verdad? Vimos lo que significa el día de reposo, qué cosas se pueden y no pueden hacerse, las posturas cristianas en cuanto a la postura puritana, la postura continental. Vimos la interpretación incorrecta en los tiempos de Jesús. Vimos que el sábado no se refiere a un día llamado sábado, sino al día en el que se hace reposo para Dios. Hay días que son sábado, vimos en la escritura que hay lunes que son sábado, hay martes que son sábado, hay años que son sábado. Y vimos cómo debemos aplicarlo, ¿verdad? Para el día de hoy, el quinto mandamiento, este mandamiento es el primero, como lo mencioné, de los horizontales y lo consideran algunos la base de toda sociedad. Entender este mandamiento es fundamental para comprender, como lo vamos a analizar al final, cuál es el problema, o no el problema principal, pero uno de las causas principales de toda la problemática de la sociedad en la que vivimos. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios nuestro, te damos muchas gracias porque es tu misericordia y tu gracia la que nos sostiene en pie. Hemos cantado sobre tu gracia, sobre la ciudad que esperamos. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a dar la evidencia de que somos tuyos, de que somos apartados del mundo, separados para ti. Ayúdanos a entender la parte que nos corresponde como padres y la parte que nos corresponde como hijos. Ahora que estudiemos el quinto mandamiento, ayúdanos a entender cuánta sabiduría has puesto en este mandato, de manera que podamos entender la responsabilidad que nos corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leerlo en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Reina Valera 60 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo, como vamos a leer un poco más adelante, se refiere a este mandamiento como el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa aquí implícita. Así que vamos a analizar este mandamiento en dos partes. La primera que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego la siguiente es, para que disfrutes una larga vida, o como dice la Reina Valera 60, para que tus días se alarguen en la tierra. Primero el mandato y luego la consecuencia, la promesa. Con respecto al mandato, recordemos que los mandamientos aplican y, de hecho, cuando entramos a los mandamientos horizontales, podemos afirmar que si aún las personas no creen en Dios, seguir estos mandamientos siguen siendo buenos y útiles. De hecho, civilizaciones enteras, antes de Cristo, después de Cristo, aún en la actualidad, civilizaciones que en su mayoría son ateas, siguen teniendo bases bíblicas, aunque ellos no lo sepan, ¿verdad? Entonces quisiera que hagamos este ejemplo. Imagínate, ya pasó de moda lo de los zombies, ¿verdad? Antes estaba muy de moda ver series como Walking Dead y cosas de ese tipo, donde mostraban por primera vez qué pasaría si la sociedad colapsara, ¿verdad? A mí las primeras temporadas me gustaba mucho verlas, no porque me gusten los zombies, sino porque te planteaban escenarios que en mi caso particular no había analizado con detalle. ¿Qué pasaría si la sociedad colapsa? Y he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta a varias personas, algunos más jóvenes que yo. Como les he dicho en mi trabajo, tengo contacto siempre con personas de la mitad de mi edad. Y me da una idea saber qué están pensando, cómo entienden la cosa los más jóvenes, además de mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, si colapsara la sociedad, ¿qué harías? Y muchos dicen, no, pues rehacer todo. Ok, ¿qué harías? O sea, obviamente en mi carrera, en mi trabajo, tenemos que ver con
los sistemas, con la computación, con la programación. Entonces yo les he preguntado, ¿tú qué harías si colapsa todo? Hay un apocalipsis zombie, hay que rehacer, reconstruir la sociedad, ¿qué harías? Y muchos dicen, uy, pues hay que traer otra vez todas las cosas que ya sabemos que funcionan, como la electricidad, ¿verdad? Como el internet, las computadoras, ok, ¿sabes hacer electricidad de cero? Ah, no, pues no. ¿Podrías hacer una computadora desde cero? No. ¿Qué cosas podrías hacer desde cero? Cosas que ya tienes, que si desaparecieran, tú serías el responsable de traerlas de nuevo. ¿Qué cosas puedes hacer? Y se dieron cuenta, incluyéndome a mí, que no hay nada. No podemos traer la electricidad, no podemos traer avances químicos, ni científicos, ni nada, porque son cosas que usamos, mas no tenemos la necesidad de crear y damos por hecho que ahí está. Entonces, si la sociedad colapsara o si tú viajaras en el tiempo al pasado, sería inútil completamente todo lo que tú sabes porque no tendrías la capacidad de generarlo, ¿verdad? No tendrías la capacidad en el conocimiento técnico de hacer todo lo que se requiera para tener la medicina al nivel en el que la tenemos, la ciencia donde estamos, etcétera. Pero, obviamente ese tema ya no lo vi con ellos, pero nosotros, los cristianos, cuando hablamos de reconstruir la sociedad, nosotros sí estamos capacitados, bueno, si conoce los 10 mandamientos, sí estamos capacitados para reconstruir la sociedad. No en un sentido tecnológico, pero en un sentido moral y civil. Ese es el beneficio de comprender los valores que están implícitos en los 10 mandamientos, empezando con los mandamientos horizontales. Entonces, si colapsara la civilización y tú quieres reconstruirla, tendríamos que empezar a instituir leyes. Imagínate que hay muy pocos sobrevivientes humanos. Todos los, no sé, los abogados se murieron. Lo siento, abogados, pero en mi ejercicio todos se murieron. Perdimos todo acceso a libros, documentos. Hay un esfuerzo muy grande por digitalizar todo lo que tenemos en cuanto a historia y libros. Imagínate que lo logramos. Y los libros físicos, pues ya con el tiempo, ya no son inútiles, no los puedes leer. Y de repente se nos borra todo. ¿Qué reconstruirías? ¿Cómo restablecerías la ley? ¿Qué mandamiento, qué obligación pondrías en la ley? Quizás alguno pensaría, bueno, yo prohibiría el robo, ¿verdad? Está en todas las civilizaciones prácticamente antiguas y modernas que el robo está prohibido. Prohibiría el asesinato. Quizás algunos pensarían, prohibiría el adulterio, aunque estoy convencido por lo que he escuchado de muchos jóvenes que no le ven problema a menos que se lo hagan a ellos. No le ven ningún problema en que una mujer que tiene pareja engañe a su pareja con él, pero cuando se lo aplicas a él, a ella no le gusta. Pero pocos pensarían establecerlo como una prohibición. Está prohibido el adulterio. ¿Qué prohibirías tú? ¿Qué cosas agregarías tú para que los seres humanos podamos vivir en relativa paz y en relativa armonía? Bueno, Dios lo primero que establece para que la sociedad pueda vivir en paz es este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y la verdad es, ¿quién pensaría en un mandamiento así? ¿Quién diría, para que todos podamos vivir en paz, que los hijos le hagan caso a sus papás? ¿Quién piensa en eso? De todos los ejemplos que yo he cuestionado y preguntado sobre qué cosas mejorarían en el mundo, jamás he escuchado a alguien que hable de esto. ¿Por qué? Quizás porque nuestra cultura está muy acostumbrada a ser individual. Tú puedes ver muchos de los problemas en nuestra cultura y en nuestra ciudad, conforme van llegando las nuevas generaciones, es que son muy individuales. Piensan mucho en sí mismos. Yo le he preguntado a los jóvenes que si quieren tener hijos. La mayoría me dice que no. Y les pregunto, ¿por qué? Ay, no, que batallar. ¿Para qué estar batallando con un huerco chiflado? Sí, pero tú lo vas a educar. O sea, si es chiflado o no depende de ti. No, pero qué problema. Mejor un perro, mejor un gato, ¿verdad? No requiere tanto. Yo sé que hay unos que tienen perrijos y gatijos y les compran regalo de Navidad y les hacen fiesta, etcétera, etcétera. Ya hemos mostrado que si tú pudiendo ayudar a tu prójimo, ser humano, no lo haces por darle eso a un animal, pecas.
Como quiera hay muchos que lo hacen, pero el punto es que están tan concentrados en sí mismos y en sus propios beneficios que no quieren estar sacrificándose por nadie más, ¿verdad? Y eso se empieza a reflejar en cada vez más cosas y más cosas. Lo he comentado antes. En el trabajo, cuando buscas una vacante, bueno, publicas una vacante, estás buscando una persona que venga. Me ha tocado hablar con las personas de recursos humanos y entender la problemática que tienen. Dicen, hay un problema, que cuando tú citas a una persona que dice estar interesada en la vacante, el día que debe llegar a la hora que quedó formalmente, no se presenta. Y luego algunos se presentan y van pasando en las etapas y cuando ya los contrataron y viene su primer día de trabajo, no se presentan. Y algunos ya firmaron el contrato, están en su primer día de trabajo y ese día se van y no regresan más. ¿Qué está pasando con los jóvenes de ahora? Bueno, están pensando en sí mismos y no piensan en nadie más. Si quedaron de hacer algo, pero en ese momento del tiempo no se les acomoda o no tienen ganas de hacerlo, no lo hacen y ya. Oye, pero el impacto y la afectación que haces a los demás no importa, lo que importa es que ellos estén bien. Hay muchos y muchos problemas que tú puedes rastrear y ver que la raíz es que la persona piensa en sí misma. Y dices, bueno, ¿de dónde llegó esta situación? ¿Cómo es que las generaciones llegaron a esa conclusión? Nuestras generaciones que son más de atrás, era impensable que quedaras sin ir a algún lugar y no fueras. Obviamente, si había cosas fuera de tu control, avisabas, ¿verdad? Entonces, el problema no es que no fueras, sino que no avisaras. Si te habías comprometido en algo, lo tenías que cumplir porque tu reputación dependía de eso. Hablábamos de muchas cosas que la juventud no tiene el más mínimo conocimiento hoy en día. Y es muy fácil decir, los jóvenes están mal, pero la pregunta es, ¿quién les enseñó? ¿Quién los educó? Los papás, los de mi edad. Pero yo no le enseñé a ser así, yo traté de enseñarle a ser respetuoso. Bueno, ¿cómo lo enseñaste? Y me ha tocado ver ejemplos muy interesantes. Ya con la edad que tengo, que no es mucha, me ha tocado ver y he podido ver las consecuencias de las malas decisiones de los padres. Yo entiendo que con nuestros hijos, y en nuestro caso particular, tenemos una especie de ceguera, ¿verdad? No podemos ver muchas cosas que pasan en nuestro núcleo porque estamos acostumbrados a eso. Pero cuando ves a otros, las cosas saltan a la vista. Entonces, cuando Dios dice que lo primero en una sociedad es que los hijos obedezcan a los padres o que los honren, honra a tu padre y a tu madre, hay una tremenda sabiduría en ese mandato que pasa de largo para muchos de nosotros o sobre todo para las generaciones más nuevas. No sé si puedes ver el por qué. Una sociedad, para que viva en paz, tiene que tener reglas, ¿verdad? Y las personas tienen que someterse a esas reglas. Si tenemos reglas de tránsito, reglas de conducta, etcétera, etcétera, piensa, por ejemplo, si cada persona pudiera decir lo que quiera sin, eh, sin refrenarse ni siquiera un poco, decir lo que piensa, sin ningún freno, ¿podríamos vivir en paz? Cada que te topes a alguien que te cae mal, le vas a decir y te vas a desahogar todo lo que pienses de él. Y esa persona también te lo puede decir a ti. Y cualquiera que te vea medio sangrón, medio apático, te lo diga, ¿podríamos vivir en paz? ¿No es más sano muchas veces no decir todo lo que piensas? ¿No es más sano muchas veces no decir todo lo que sientes? Hay una edad en la que los niños no tienen filtro, ¿verdad? Y dicen todo, todo. Si te descuidaste un poco y empiezas a engordar, llega el niño y dice, ¿por qué estás tan gordo? Ahora, tú sabes que el niño no tiene malas intenciones, ¿verdad? Es curiosidad. No lo tomas igual cuando llega un adulto y te dice, oye, ¿por qué estás tan gordo, verdad? Y dice, oye, espérate, un poco de respeto, ¿verdad? Si tengo espejo en mi casa. No creas que, no, ni cuenta me di. No es que se encoja la ropa, es que te agrandas tú, ¿verdad? Pero hay cosas que aunque las piensas, no las dices con tal de vivir en armonía. Y los niños no entienden ese concepto y te dicen lo que tienen en la mente. Y dicen, los niños son muy crueles. Entiendo a qué se refieren con esa crueldad, pero el niño no tiene una mala intención.
a la hora que te hace esas preguntas o te dice esas cosas, porque el niño está buscando aprender. Y son esos momentos cuando los niños tienen que aprender, conforme pasa el tiempo, que hay cosas que se dicen, hay cosas que no se dicen para mantener la armonía. Entonces, me ha tocado ver a lo largo de mi vida, ver dos extremos en las familias. Un extremo que muchos consideran positivo, sobre todo en nuestra situación actual, y un extremo en el que siempre se ha visto como algo negativo, pero que cada vez más se normaliza. Por ejemplo, me ha tocado ver niños tan mal creados que da coraje. No sé si alguna vez te ha pasado. Dices, ¡ay, niño! Lo que necesita es una buena corrección, ¿verdad? Pero tú ves que los papás no hacen nada. Yo me acuerdo que siendo mucho más joven, antes de casarme, yo decía, ninguno de mis hijos va a ser chiflado, ninguno, porque me caen muy mal los niños chiflados. Me daban ganas de decir, ay señora, usted quítese, déjame le educo a su hijo, porque era insoportable ver los berrinches, se tiraban al suelo, y los papás, ay mijito, no llores, y el huerco, grite, grite. Una vez era insoportable en el cine. Uno se quiere concentrar y el huerco hable y hable, grite y grite, llore y llore. Y los papás, sí, mijitos, sí, mijitos. Dice, oye, señora, ¿cómo se le ocurre traer a un niño de esa edad a este tipo de películas? Pero una vez, bueno, no una vez, muchas veces he visto que los papás eh, viven y hacen todo en torno a sus hijos. No son ellos los que gobiernan la casa, son los hijos los que gobiernan la casa. Aunque los padres no niegan que tienen autoridad, no ejercen la autoridad. Y tristemente, a lo largo de estos últimos meses, he estado poniendo atención a los tips que las redes sociales dan sobre la educación, sobre cómo criar a tus hijos. Y están bárbaros las cosas que dicen. Hablan tanto de evitarles traumas, hablan tanto de evitarles marcas en la vida, que están dispuestos a, por todos los medios posibles, no hacer nada que los haga sentir mal, con el propósito de no traumarlos. Entiendo que es útil que los hijos entiendan por qué hacen las cosas, pero hay cosas que deben de hacer en obediencia y hay cosas que sí deben cuestionar. Por ejemplo, hay papás que en lugar de darle una instrucción a su hijo, tratan de explicarle por qué es bueno para él que haga esas cosas. ¿Me explico? No se me va a olvidar un niño, no sé, 3 años, de esos que andan caminando y todo quieren tocar todavía. Y eso es natural. Los niños aprenden tocando y llevándose las cosas a la boca, ¿verdad? Con el tacto y con el gusto. Y una vez vi un niño agarrando una cucaracha y se la llevó a la boca. Dices, bueno, qué mal, ¿verdad? Que esté en ese lugar donde hay cucarachas al alcance y que no hay supervisión para que alguien evite que se lo lleve a la boca. Pero dices, ¿por qué un niño haría algo así? Porque el niño no sabe qué es. Lo toca, lo siente y lo prueba. No sé si le gustó o no le gustó la cucaracha. No sé si lo va a volver a hacer, pero así aprende. Entonces, este niño, pues quería meter los dedos en el contacto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que sus papás se dieron cuenta y le dicen, no, mijito, no, no hagas eso. Porque si tú pones el dedito ahí, cierras el circuito y la corriente fluye y te va a dar una descarga, te va a dar un toque. El niño no entiende nada de lo que le está diciendo, ¿verdad? Así que ya no lo hagas más, mijito. Y la señora se va así como que, digo, yo lo interpreto de su cara como con un sentido de que, qué buena madre soy, qué buen método de enseñanza tengo. Y en lo que se da la vuelta, el niño vuelve a tratar de meter el dedo. Yo sé que hay que enseñar a nuestros hijos a que no se obedece a ciegas sin cuestionar. ¿Me explico? Yo también lo trato de poner en práctica con mis hijos. Hay que enseñarles a pensar y a razonar para que cuando anden en la calle no anden obedeciendo ciegamente a nadie. Pero hay cosas que no tienes por qué cuestionarlas, simplemente tienes que hacerlas. Por ejemplo, a los niños les gustan mucho los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Hoy es muy común ver a todo niño con una tablet y está asociada a eso a la miopía, ¿verdad? Cada vez más niños tienen que usar anteojos y en común tienen que todos estaban con el teléfono o con la tablet.
Ok, llega la hora de hacer la tarea y le dices al niño, deja la tablet y ponte a hacer la tarea. ¿Eso es una orden o es una sugerencia? Debiese ser una orden, ¿verdad? El niño necesita cuestionarse y entender por qué, o a esa edad en que está pequeñito, que está empezando a tener sus primeros años en la escuela, necesita entender por qué debe hacer la tarea o debe aprender a hacer la tarea porque es su obligación. Bueno, cuando los papás no quieren usar autoridad, sino que tratan de persuadirlos, ¿cómo vas a convencer a un niño de que en lugar de estar jugando en la tablet se ponga a hacer la tarea? Si a la gran mayoría de los niños no les gusta hacer la tarea. Entonces tienes a los papás luchando con el niño para convencerlo de que lo mejor es hacer la tarea, cuando lo que en realidad debe de pasar es que el niño debe obedecer y hacer su tarea. ¿Me explico? No sé si se entiende la diferencia. Conforme vayamos avanzando en mi ejemplo, espero que quede más claro. Hay cierta edad en la que los niños no van a entender las razones de lo que les dices. Ellos van a aprender con la repetición. Entonces, tienes que darle una instrucción, ya no juegas con la tablet, ahora haces la tarea, te guste o no te guste. Pero hay papás que dicen, no, porque se me va a traumar la criatura. Siente muy feo. Así que buscan otro tipo de enseñanza. Y dicen, no, ¿por qué mejor no se lo intercambias por algo mejor? Dile que el lápiz le diga, hola amiguito, vamos a hacer la tarea. Y convéncelo de que suelte la tablet. Y ahí tienes a los papás tratando de convencer a su hijo de que haga la tarea. No le ordenan que la haga. Tratan de convencerlo. Luego este mismo hijo crece. Y ahora le pides que limpie su cuarto. Yo sé, y también es natural, que cuando vas creciendo y te acercas a la adolescencia, el desorden trae paz, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de un argumento que da a mi hermano, cuando le decían, tiende tu cama, y decía, ¿por qué? Si cuando llegue la voy a volver a destender. ¿Qué caso tiene estar tendiendo y descendiendo algo? Al contrario, si me levanto y la cama se queda igual, cuando regrese ya está lista. Mi mamá nunca le aceptó ese argumento, pero lo intentó. Y luego hay unos estudios que dicen que una cama no hecha, extendida, refleja inteligencia. ¿Sí? Que el desorden es un síntoma de que eres muy inteligente. Entonces los muchachos ven y leen esas cosas y se sienten unos genios por el mugrero que tienen, ¿verdad? Y le dices, limpia tu cuarto. ¿Qué crees que va a hacer? No va a querer limpiar su cuarto. No va a querer. ¿Debes convencerlo de que limpie su cuarto o debe obedecerte y limpiar su cuarto? ¿Mm? Algunos, mira, hijito, hay algo que se llaman ácaros, pequeños animalitos, que se acumulan en las cosas sucias. Y cuando tú no recoges tu cuarto, esos pequeños animalitos se te pueden subir y te pueden dar alergias y te pueden dar enfermedades. Así que lo conveniente es que limpies tu cuarto. Ah, no quiero limpiarlo y ya. Ok, crece. Y ahora que está más grande le dices, oye, te toca barrer y trapear el piso de abajo. ¿Tú crees que va a querer hacerlo? No va a querer hacerlo. Va a decir, ¿por qué yo? Y si tiene hermanos, va a decir, ¿por qué no él? ¿Por qué no ella? Yo lo hice la vez pasada. No va a querer. ¿Cómo lo vas a convencer de que lo mejor para él es que limpie su cuarto? ¿Mm? ¿Tienes que persuadirlo de que lo haga o tiene que obedecerte y hacerlo? No sé si se explica la diferencia. ¿Puedes ver la situación? ¿Qué pasa cuando a un niño pequeño no le enseñas que aunque no le guste, tiene que hacer y cumplir sus responsabilidades? Cuando está más grande y le pides que limpie su cuarto y no le enseñas que es parte de la responsabilidad y que tiene que obedecerlo, le guste o no le guste, él va a empezar a sacar conclusiones. Y luego más grande, no tiene por qué limpiar la casa aunque vive en ella y la ensucia. Tú estás llevando a un individuo a la sociedad que no le importan las responsabilidades,
que está acostumbrado a que si lo que le pides no le convence, no lo hace. Estás generando un individuo que piensa en sí como autoridad. Si me gusta, lo hago. Si tengo ganas, lo hago. Si no, no lo hago. Si me conviene, lo hago. Si no, no lo hago. El punto es que a esa edad hay muchas cosas que no pueden ver y no pueden comprender, pero tú ya creaste en ellos el hábito, la práctica de hacer aquello que les parece bien solamente. Y si no me convences, no lo hago. ¿Me explico? ¿Por qué ahora los muchachos y las muchachas, la mayoría no se quiere casar? Que no quieren el compromiso, pero tienen los beneficios. Viven juntos, duermen juntos, hacen las cosas juntos. Digo, pero si ya vives como casado, ¿por qué no firmas? Ay, no, yo no quiero el compromiso. Y me ha tocado decirle, ok, lo que pasa es que tú no amas a tu pareja, te amas a ti. Te amas tanto a ti que quieres estar con esa persona mientras las cosas están bien. Pero si las cosas se ponen mal, te amas tanto a ti que no quieres ningún compromiso con esa persona. Porque si tú crees que no te conviene hacer las cosas que deberías hacer, mejor no las haces. Pero si una persona, si un hombre realmente ama a esa muchacha, se aseguraría de que ella tenga la mayor certeza de que tú vas a cumplir tu compromiso. Una de las maneras más claras de asegurar eso es firmando para que la autoridad me obligue a hacer lo que debo de hacer. Esa debería ser una muestra clara de amor hacia la mujer que quieres como esposa, con la que quieres vivir y quieres pasar el tiempo con ella. Pero no, están pensando en sí mismos. Entonces, fíjate cómo los papás están haciendo lo que su hijo quiera hacer, lo que él entienda que debe hacer, y en ningún momento aprendieron lo que es una autoridad. No entienden el concepto de autoridad. Y tú lo ves en las escuelas. Los alumnos sacan malas notas y ¿a quién culpan? Al maestro, ¿verdad? Al maestro. Y eso lo ves en las escuelas privadas. Llegan los papás quejándose. Yo estoy pagando para que este muchachito aprenda. Y mira las calificaciones que sacó. Sí, discúlpenos, señor, vamos a hacer un mejor esfuerzo, vamos a cambiar el método de enseñanza, vamos a ponerle especial atención a su hijo, cuando es el niño el que no está cumpliendo su responsabilidad y como los padres no están en casa, no están conscientes del problema. Así que si saca malas notas, ¿de quién es la culpa? Del maestro, no del querubín. Antes, si tú hacías el cambio a una escuela pública, no, las maestras de la escuela pública no batallaban. Fácilmente te decían el problema, pero ya veo que ya están cambiando otra vez y están pareciendo las escuelas privadas y ya no les muestran la responsabilidad de sus padres, sino que quieren dar un buen servicio de calidad. Todo eso está generando muchas complicaciones porque el núcleo de la sociedad está en la familia, en la familia. Y no son las nuevas generaciones las responsables, sino estas que los están educando y que están ignorando por completo el quinto mandamiento. Y aquí también están incluidos los cristianos. Tratan de que sus hijos entiendan, no les enseñan a obedecer. Por eso esos individuos se vuelven tan narcisistas, tan enfocados en sí mismos, que no hacen lo que deberían de hacer. Ahora el otro extremo, familias disfuncionales, con problemas graves, serios problemas. Ya sea que están separados, divorciados, ni siquiera se casaron, hay violencia entre la pareja, hay abusos, ya sea verbales o físicos, y los niños crecen en un ambiente nada propicio para eso. De hecho, no quieren estar en su casa por eso, se la pasan en la calle. Si ya viejones, los escucho en el trabajo, no quieren llegar a su casa porque ahí está la mujer, prefieren inventarse que hay cosas urgentes con tal de no llegar a su casa, los niños también. Ellos no tienen una figura de autoridad porque los padres están tan emproblemados
O viven tan enfocados en su éxito profesional que los hijos estorban. Esto es muy grave. A las mujeres les han convencido de que el éxito es recibir órdenes de un extraño en tu trabajo y fracaso es cuidar a tu familia. Y las he escuchado a las muchachitas decirlo, que ellas no se van a desperdiciar cuidando hijos. Ellas dicen, el éxito es que un señor que no conozco me dé órdenes y obedecerlas. Eso es éxito. Si estoy en mi casa cuidando a mis hijos y atendiendo mi casa, eso es un fracaso. El concepto de familia está tan pisoteado. Han destruido los valores familiares y han convencido a las personas de que es vergonzoso que una mujer se dedique a su casa. Por eso, mucha de la problemática que tenemos. Entonces estos niños dicen, no, mi papá, mi mamá, que nunca me vio o que tanto me maltrató, no se merece que yo le haga caso. Hijo, ponte a estudiar, tú no eres nadie para decirme lo que debo de hacer. Y se convierte en un asunto sentimental, un asunto emocional. No le hago caso a mis padres para desquitarme, porque han sido malos conmigo. Aunque el papá te diga algo correcto, como te han maltratado o tú has percibido eso como maltrato, una respuesta es emocional, sentimental, es no voy a hacer lo que tú me dices. De hecho, voy a hacer lo contrario. Nada más para hacerte pasar mal, para que sufras y para que sientas parte de lo que yo he sentido. Y tampoco entienden el concepto de obediencia porque lo atan a los sentimientos. Si me has tratado bien, te puedo hacer caso. Si me has tratado mal, no te voy a hacer caso. ¿Me explico? Los dos extremos son reales. Y los dos extremos hacen mucho daño cuando el hijo no entiende lo que significa la obediencia. Por eso tenemos que entender el concepto de honra, que está íntimamente relacionado con la obediencia. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Más adelante vamos a ver cómo Pablo primero dice que los obedezcas, que los honres. Obedecer a nuestros padres. Vamos a entender o tratar de entender qué es el concepto de honra bíblico. Cuando dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, la palabra honra en hebreo se traduce como pesado o gravoso. Tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Pesado, distinguido, honorable, endurecido, respetado. Concordancia exhaustiva Strong dice, en sentido figurado, se puede traducir como severo, difícil, estúpido, duro o pesado. Hay dos sentidos, positivo y negativo. Vamos a ver un sentido negativo de esta palabra en Éxodo 8:15. Dice, pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor le había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Endureció es la misma palabra honra. Concordancia exhaustiva Strong, severo, difícil, duro, pesado, estúpido. Cuando el faraón, después de la evidencia del poder de Dios, siente alivio de la plaga que está experimentando y se endurece, es lo mismo que se utiliza para honra. Entonces, vamos a Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí tenemos la palabra honra en griego. Se traduce como fijar valor, fijar precio, honor, reverencia. Helps, diccionario Helps lo dice, asignar un valor que refleja la estima personal que le atribuye el espectador. Preciosidad, valor. Entonces, lo primero que hay que ver es que no tiene nada que ver con los sentimientos. Tiene que ver con el valor de las cosas, el valor que tú le das a las cosas. En aquellos tiempos, mientras más oro, más valor, ¿verdad? Mientras más peso en la plata, más vale. Cuando hablamos de honor y hablamos de peso, estamos diciendo que mientras más pesado, más valioso en ese contexto, ¿verdad? Ahora no tiene mucho sentido para nosotros eso,
porque no manejamos oro como moneda de cambio. Es un papelito que no vale nada. Es un metal que no vale nada. Y no lo medimos por peso, sino por cantidad y tipos de cambio y muchas cosas que ya no nos permite entender correctamente esta palabra. Pero se trata de un valor que refleja lo importante que es para ti, pero no en un sentido emocional. No en un sentido emocional. Consideremos las palabras de Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pero leamos la Reina Valera 60, por favor. 1 de Pedro 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honra a todos, honra al Rey. La primera carta de Pedro se escribe en tiempos de persecución cristiana muy difíciles, muy sanguinarios. Y aún así dice que honres al Rey. ¿Tú podrías honrar a un rey malvado? ¿Tú podrías honrar a una persona que mata cristianos por el hecho de ser cristianos? Y dices, ay, no, qué horror. Bueno, Pedro dice, honra al rey. Eso muestra que no tiene que ver con los sentimientos, ni con tu percepción, sino con algo que es debido. ¿Por qué deberías honrar al rey? Dice, no, pues es una pésima persona. Ok, pero tú no lo honras al rey, en este caso hablemos de presidente, tú no honras al presidente o la presidente por sus características morales. Porque dice Romanos 13, 1 al 5, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para influir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. O sea, que si nosotros reconocemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios y hay una persona en autoridad, le debes honor. ¿Por qué? Por el puesto en el que Dios lo ha puesto. Oye, estamos hablando de un gobernador. Al gobernador le debes honra por la responsabilidad que tiene, porque Dios lo puso allí. Oye, pero es muy mala persona. Eso no tiene nada que ver. No está diciendo que lo aprecies como persona. ¿Me explico? Lo que trato de comunicar es que el honor y los sentimientos no van de la mano. Haces a un lado los sentimientos y debes dar el honor que corresponde. Tenemos una nueva presidente, y sí, nueva presidente está bien dicho, ¿verdad? Aunque sea mujer, la presidente es correcto. Aunque algunos dicen que es la presidenta, no, está incorrecto. El que preside es presidente, indistinto de si es mujer u hombre, como yo puedo decir la cantante. No digo la cantanta, ¿verdad? La cantante, porque cantante es el que canta, sin género. Digo la estudiante, no la estudianta, porque el que estudia es un estudiante. La presidente es correcto, presidenta está mal dicho. Entonces, no me estoy equivocando. Intencionalmente digo, tenemos una presidente. Y no nos gusta a muchos, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurrió ponerla ahí? Fue Dios quien dijo, ella va a gobernar el país. Obviamente por medios. No, es que no me parecen los medios. Dios también permite que por malos manejos sucedan las cosas, como cuando mataron a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿le debemos honor a la presidente? Sí. ¿Podemos mofarnos y hacer ridículo de la presidenta en redes sociales? No. ¿Por qué? Porque estaríamos quejándonos contra lo que Dios ha hecho. Y se vuelve inconsistente que digas que tú crees que Dios ha puesto toda autoridad
y al mismo tiempo estés diciendo, pero ¿por qué está esa mujer en el poder? ¿Puedes señalar lo que está mal? Sí, sin faltar la honra de vida. ¿Puedo exponer que la decisión que tomó está mal? Por supuesto. ¿Puedo exponer mi postura sobre las decisiones de una figura pública? Claro, pero nunca quitándole la honra que corresponde. ¿Se entiende? Ahora, tratemos de aplicar esto, quizás en algo en casa con un adolescente. Todos fuimos adolescentes, ¿verdad? Sabemos que aunque nos rebelamos con nuestros papás, en ese periodo es mucho más. Hay muchos cambios hormonales, los muchachos y las muchachitas no saben ni lo que quieren ni lo que no quieren. Es muy difícil que se apeguen a las reglas y es muy fácil que se hagan de malas amistades, ¿verdad? Así que escojo ese ejemplo. Quiero ilustrar el quinto mandamiento y la consecuencia que corresponde si lo haces o si no lo haces. Imagina que este adolescente tiene amigos, un grupito de amigos que no son buena influencia. Estos amigos tienen contacto con drogas, que es muy común, incluso ya los han atrapado robando. Pero este adolescente aprecia mucho a sus amigos y considera que esos amigos que tiene son lo mejor que le ha pasado. Sus papás, que son cristianos, le piden a su hijo que no se junte con esos muchachitos. Acaba con esa amistad, no te estés juntando con ellos. Nada bueno te van a traer. Desde hace mucho los papás decían, el que con lobos anda, aullar se enseña. Hay un proverbio que dice que si te juntas con necios, vas a ser necio. Si te juntas con sabios, te vas a hacer sabio. Y que sí hay fundamento bíblico. Ok. Y los padres le dicen, mira, mi hijito, ¿cómo te hago entender? No está bien que te juntes con esos muchachitos, pero son muy buena onda. Sí, pero mira las cosas que hacen. Pero a mí me tratan muy bien. Sí, pero andan en contacto con droga. Pero no, yo no voy a tocar la droga. Y total, no hay forma de que le hagas entender, ¿verdad? Porque de alguna manera, mientras menos edad tenemos, las cosas se ven más fáciles. Es tan fácil. Oye, ¿y ahí está la droga? Ah, pues no la voy a agarrar. Y ya. Hay muchísimos otros factores, ¿verdad? Tristemente, y lo digo por experiencia, los jóvenes piensan que todo lo que brilla es oro. Es que aguas con esa persona, a mí me trata muy bien. Y ya descartan el consejo como si estuvieras tan ciego que no puedes ver que como lo trata bien, entonces tiene buenas intenciones. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta de la maldad de la persona y te vas haciendo cada vez más consciente de los peligros. Los puedes detectar porque ya pasaste por ahí, pero los más jóvenes son ciegos a esas situaciones. Entonces, le dices y le explicas, no, no entiende, no entiende, no entiende. Este muchacho va y le cuenta a sus amigos lo que sus papás le dijeron. Como ven, mis papás no quieren que me junte con ustedes. Esos amigos le aconsejan, no le haga caso a sus papás. Es más, si no te dejan venir el viernes en la noche, ponte de acuerdo con otro, dile que vas a tu casa, te vienes con nosotros. La vamos a pasar, pero bien, con otras palabras. Y el muchacho dice, lo convence y decide engañar a sus papás con tal de estar con sus amigos. Ahora, este adolescente recibió instrucciones de dos fuentes, de sus papás y de sus amigos. ¿A quién le hizo caso? A sus amigos. ¿Por qué? Porque le parece más favorable hacer lo que sus amigos dicen en lugar de que sus papás le dicen, ¿verdad? Ok. ¿A quién honró este adolescente? ¿A sus padres o a sus amigos? A los amigos. Por eso digo que la obediencia y la honra van de la mano. Tú no puedes decir que honras a tus padres, pero le haces caso a tus amigos desobedeciendo a tus papás. Cuando tú le haces caso a tus amigos, deshonras a tus padres. No solo los desobedeces, los deshonras. Ahora hay un proverbio que habla de eso. Proverbios 1, 8 al 16. Dice, hijo mío,
Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga la muerte a la gente, devorémoslo entero, como devora la tumba a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Echa tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Obviamente ahorita no llegan a esos extremos, vamos a matar a alguien, ¿verdad? Pero se ponen en el ambiente donde pasan esas cosas. Aquí tienes el asunto, tienes padres diciéndole a su hijo, no le hagas caso, ¿verdad? Le exponen los peligros, le exponen los beneficios. Ya tiene edad para entender las dos cosas. ¿Qué te gustaría que hiciera tu hijo? Creo que la respuesta es obvia. ¿Qué tal si nunca le enseñaste a obedecer? ¿Qué tal si lo que le enseñaste es que si él no percibe un beneficio, no lo haga? ¿Qué va a terminar haciendo? Lo que le parece mejor. ¿Qué querrías que hiciera? Lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tú sabes el peligro que representa estar en esos ambientes. ¿Qué pasa si lo generalizas a todas las familias? No están enseñando a obedecer a sus hijos. ¿En qué cosas van a estar metidos sus hijos? Nada bueno, porque van a hacer lo que les parece mejor, lo que les convence, lo que sienten. Y ese es el peligro de la juventud, que cuando lo dejas sin límites, hacen todo lo que les parezca correcto, cuando tienen una enorme incapacidad de ver el peligro por su corta edad. Así que se genera un daño muy fuerte, muy grave en los jóvenes, porque no tienen autoridad sobre ellos. Imagínate que tú dices, en la ley está prohibido asesinar, pero no usas la fuerza para prohibirlo, sino que le das cursos a la gente del por qué no deben asesinar a alguien y esperas que lo hagan. ¿Funciona? ¿Tú crees que le puedes decir, no robes, pero no te voy a obligar a que no robes? Así que nadie le ponga protección a sus casas, nadie contrate alarmas, ni contraventanas, nadie le eche llave. Solo vamos a hacer unos cursos intensivos de por qué no debes tomar lo que no es tuyo. ¿Funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque siempre va alguien que diga, a mí me conviene agarrar eso, no voy a pagar lo que cuesta, ni voy a trabajar para obtenerlo, lo obtengo gratis y rápido, porque no debería de robar, porque es malo, para mí es muy bueno, muy bueno. ¿Me explico? Hay cosas que no tienes por qué tratar de persuadir, sino que se tienen que obedecer si queremos vivir en paz. ¿Me explico? Fíjate, ¿qué han hecho los padres por este adolescente? Bueno, en cierto sentido le dieron la vida. Sabemos que Dios es el creador de la vida, pero debido a ellos está vivo. Ellos fueron el medio para que viniera a este mundo. Lo han alimentado, lo han sostenido, lo han protegido desde que nació. Le han dado lo que necesita, a veces con carencias, a veces con abundancia, pero ahí va. Lo cuidaron cuando estaba enfermo, le dieron todo lo que necesita para crecer. ¿Qué han hecho sus amigos por él? Bueno, se divierten juntos, pasan tiempo con él, lo escuchan. ¿A quién debería obedecer? ¿Y por qué? Fíjate, honra el concepto del valor que tiene. ¿A quién deberías darle más valor? ¿A tus padres que han hecho todo eso por ti o a tus amigos? A tus padres, oye, pero no me parece sensato lo que me están pidiendo. Sí, porque hay una edad en la que no vas a entender muchas cosas.
y ese muchacho debe ser protegido de esa incapacidad que tiene para ver las cosas. ¿Me explico? Por supuesto que debe obedecer a sus papás, aunque no entienda bien por qué, porque les debe honor a ellos por el valor que ellos tienen para él. Oye, pero si sus papás han sido muy malos con él, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no dice si han sido buenas personas, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre si te han tratado bien, tampoco dice eso. Honra a tu padre y a tu madre si te han amado mucho, tampoco dice eso. Honra a tu padre y a tu madre, punto, indistintamente de cómo han sido. ¿Pero por qué? ¿Por qué si me trataron mal? ¿Por qué si han sido unos egoístas? ¿Por qué si me abandonaron? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide eso? Porque eso es lo correcto y eso es una autoridad puesta por Dios sobre ti. Someterte a esa autoridad es someterte a Dios. Rebelarte a esa autoridad es rebelarte con Dios, contra Dios. Pero fíjate bien, si en tu casa, en tu familia no entiendes eso, en la calle no lo vas a hacer. Y con Dios que no ves, menos. Hay cosas que se hacen porque eso es lo correcto, independientemente de cómo te sientes. Piensen, mujeres, encontraste un chavo que te gusta, te baja el cielo y las estrellas. Es lo que tú soñaste que sería, pero es bien flojo. ¿Qué te gustaría de él? Que cuando vengan días malos, tú ves que se levanta bien temprano, regresa bien tarde, hace todo su esfuerzo por sacar adelante a su familia, o dice, estoy cansado, me duele la cabeza, hace mucho frío, no, esto no funciona, nadie me da trabajo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperarías que haga? ¿Qué esperarías si vas por la calle y pasa un hombre y te toca indebidamente y él va contigo? ¿Quieres que él sea el primero en correr? ¿O quieres que te defienda? ¿Qué quieres? Porque dudo que alguien diga, no, que corra y se salve. No, 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 que me defienda. Oye, y cuando las cosas están difíciles, no, pues que se quede en casa descansando porque yo le entiendo. No, que salga a conseguir porque necesitamos comer. Ok, ¿y tú crees que los hombres tenemos muchas ganas de hacer eso? ¿Tú crees que nos levantamos, me voy a partir la espalda como burro todo el día? Porque es muy cómodo y me hace sentir feliz. ¿Tú crees? ¿Tú crees que si te tiene que defender, dice, no importa, a mí me encanta darme de golpes con los demás? No, pero ¿debería hacerlo? Por supuesto que debería hacerlo, aún en contra de sus sentimientos, aún que tenga miedo, aún que esté cansadito y le duela su cabecita. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe hacer. ¿Se entiende? ¿Y dónde va a aprender eso el querubín? ¿Dónde? En su casa. Y si no lo aprende ahí, ¿tú crees que lo va a hacer por ti? No, no lo va a hacer. Porque va a pensar en él. Va a pensar en que está cansadito. Su mamá lo hacía descansar si estaba cansadito. Va a decir, me duele mi cabecita. Y mi mamá me hacía un caldito cuando me dolía la cabecita. Las mujeres quieren hombres responsables, pero educan a sus hijos para ser irresponsables. ¿Verdad? El hecho de que en la casa no cumplan esas cosas, cuando estén afuera no lo van a hacer. Y toda la sociedad va a pagar el precio. Toda la sociedad va a pagar el precio de la delincuencia, de las familias destrozadas, de las mujeres embarazadas que dejaron solas, porque no saben obedecer, no respetan la autoridad, están acostumbrados a pensar en sí mismos.
Lee el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y fíjate cómo era un desastre esa sociedad. ¿Se entiende? Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil. Lo siento, juveniles. La Biblia lo dice claramente. La necedad es parte del corazón juvenil. Pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Qué está diciendo la Biblia que necesitan los jóvenes? Vara. No vayas a buscar un palo, ¿verdad? Corrección, disciplina. ¿Por qué? A mí me costó mucho entenderlo, porque yo de joven fui muy atrabancado y yo sentía que las podía todas. ¿Por qué sentía eso? Porque yo no veía ningún peligro. Y ya lo analicé, ya lo pensé y no veo fallas en mi lógica. Y toma, te equivocas. Y toma, no funciona. Y dices, oye, ya entendí. Me costó muchos años, pero ya entendí que hay muchas cosas que no veo. Hay muchas cosas que no puedo ver porque no las he vivido. Necesito que alguien que las vivió me diga y me advierta. El problema es que casi se te acaba la juventud cuando aprendes eso y algunos ni siquiera ya de viejos lo aprendieron. Por eso, cuando tú analizas a los muchachos y los ves crecer y ves que algunos papás fueron muy malos con él en el sentido de que no lo dejaron ir a todas las fiestas que quería, no pudo tener todos los amigos que quería, no pudo hacer todo lo que quería y se siente el más miserable de todos los adolescentes del mundo. Mientras los otros adolescentes se sienten los más felices del mundo porque hacen todo lo que ellos quieran. Pero si les pones atención, llega una edad en que los papeles se invierten. Y los adolescentes que tuvieron sus restricciones no negociables, dicen, gracias a mis papás que me evitaron todos estos peligros. Y tú ves a los que estaban felices porque hacían lo que quería, ya, nunca tuvo alguien que me pusiera límites. Por eso los papás tienen que entender, no estás llamado a hacer a tu hijo feliz. Tu propósito en la vida no es hacerlo feliz. Más adelante, si Dios lo permite, vamos a ver que hay 4 áreas. Cuando se nos enseña que Jesús creció, nos habla de 4 áreas específicas que los papás debemos de cuidar, pero no es el tema de hoy. Pero tu responsabilidad en cuanto al 5.º mandamiento es que aprenda a obedecer y a honrar. Y si aprende a obedecerte y a honrarte a ti, lo va a hacer donde quiera que esté. Y cuando vengan los días difíciles y esté casado, ¿sabes qué va a hacer? Se va a romper la espalda tratando de sacar adelante a su familia. ¿Por qué? Porque le enseñaste a cumplir sus responsabilidades, a obedecer lo que le toca hacer, aunque no tenga ganas, aunque no se sienta bien, aunque siente que le duele su cabecita. Lo va a hacer. Y decimos, ese es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dio todo por su iglesia. ¿Qué se espera que el hombre haga por su familia? De todo por su familia. Pero ¿cómo lo va a aprender si en su casa no le enseñaron a obedecer? Siempre es bien visto un hombre que se obliga a sí mismo a hacer lo que debe de hacer. ¿Y dónde lo va a aprender? Desde que está chiquitito y tiene que hacer la tarea. ¿Por qué tiene que hacer la tarea el chiquitín? Porque es su obligación. Porque más viejote va a tener que cumplir muchas cosas. Que si no puede hacer esa, no va a hacer las otras. ¿Se entiende? A algunos padres no les gusta hacer sentir mal a sus hijos. Ay, no, no le voy a decir que no porque se va a sentir muy triste. Ay, es que mira, si lo castigo, ay, se me va a deprimir mi querubín. Proverbios 23, 13 y 14. No dejes de disciplinar al joven. No dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. ¿Ves el enfoque? Los papás
no presuponemos que nuestros hijos saben hacer las cosas y son muy sabios y son muy astutos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que la necedad está ligada al joven y que castigándolo, disciplinándolo, lo libras de la muerte. Es un enfoque que se ha perdido por completo. He visto que se burlan mucho de la doctrina que nosotros sostenemos de la depravación total. Y dicen que un cristiano que sostiene esa doctrina ve a sus hijos como demonios, como graves pecadores en miniatura. Cuando dicen, no, son unos ángeles del cielo. Ellos están más cerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. La necedad está ligada al joven, disciplinándolo, dándole vara, lo librarás de la muerte. Tú no puedes presuponer que tus hijos ya vienen programados para hacer las cosas bien. De hecho, vienen programados para hacer las cosas mal. Esa es la naturaleza pecaminosa de todo hijo de Adán. Y tienes que enseñarles a obedecer. Por supuesto que cuando hablo de obedecer a los padres, presupone que los padres están enseñando verdad bíblica, ¿verdad? No lo que cualquier papá loco quiera. Es la instrucción bíblica la que se obedece. Entonces, si los papás quieren que se les obedezca, tienen que saber qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que se les puede demandar. Porque la Biblia también enseña que obedecemos a Dios antes que a los hombres, incluso antes que a nuestros padres, si lo que nos piden es contrario a la palabra de Dios. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. ¿Cómo le hacemos para que nuestra sociedad sea más prudente y más sabia? ¿Cómo? ¿Con cursos? ¿Quitándoles el internet? No, enséñales a obedecer en su casa. Corrígelos y vas a tener a adultos más sabios. ¿Por qué sabios? ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo. Nuestros jóvenes tienen mucho conocimiento y se jactan del conocimiento que tienen. Y en el ámbito cristiano yo lo he visto más. Leen libros y devoran libros y tragan libros enteros y se despegan del suelo asombrosamente y sienten que ya tienen todo el conocimiento del mundo, sí, pero no tienen sabiduría. Y el conocimiento sin sabiduría no te sirve. He visto a los muchachos en el trabajo que quieren certificarse y esto y la nueva tecnología y dicen, sé más, págame más. No, el conocimiento no se valora en sí mismo. Tiene que ser aplicado. No te van a pagar porque sabes más. Te van a pagar porque haces más. Jóvenes tienen su mente llena de conocimientos teológicos, de todas las posturas que te puedas imaginar, metidos en la pornografía, con parejas no cristianas. Y todo el conocimiento que tienes en esa cabeza, de nada sirve si no lo aplicas. Sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? De la corrección y la disciplina. ¿Por qué? Porque aprendiste cómo. ¿Cómo es que eres aplicado en la escuela? Mira, yo sé que a algunos se les da fácil la escuela, ¿verdad? No les representa un problema. Yo sé que algunos ni siquiera tienen que estudiar, pero no la mayoría, ¿verdad? Tienes que ponerte a estudiar. ¿Quieres tener una carrera profesional? Más vale que aprendas a hacer la tarea desde que estás en primaria. Porque ya más viejote, si no supiste tener esa disciplina, hay carreras con las que es imposible que puedas pasar. Imposible. Porque no sabes el beneficio que trae hacer la tarea. Entonces, mis hermanos, todo empieza en la familia. ¿Por qué Dios pone este mandamiento como el primero en los horizontales? ¿Cómo es que la sociedad va a vivir en armonía y paz empezando por aquí? Porque todo radica en el núcleo familiar. Si en la familia le enseñas a ser honesto, donde quiera va a ser honesto. Si le enseñas a ser responsable, va a ser responsable en su trabajo. Si le enseñas a obedecer la autoridad, te va a acatar las reglas y las leyes en el lugar en el que está. No lo vas a ver peleándose con el guardia en el banco porque no se quiere quitar la gorra. No lo vas a ver
faltando a compromisos que Él especificó. La gente de recursos humanos no va a andar batallando con muchachitos que dicen que van, pero no van. ¿Qué confianza le puedes dar a un muchacho así en un trabajo? ¿Lo pondrías a cargo de un área? Nunca en la vida. Ahí empieza ahora la segunda parte del mandamiento. Pero antes de eso, vamos a ver si estos versículos ayudan a entender la gravedad de que los hijos no obedezcan. Éxodo 21:17. Al que maldiga a su padre o a su madre, será condenado a muerte. ¿Qué opinas de ese mandamiento? ¿Qué tan importante es para Dios que los hijos obedezcan a sus padres? El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Obviamente más adelante también habla de golpearlos, incluso de matarlos. El hijo que golpea a su padre o el hijo que mate a su padre. Misma pena de muerte, pero desde maldecirlo. Levítico 29. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre y será responsable de su propia muerte. Cuando tú analizas la palabra hebrea aquí, maldecir, dice la Biblia de Estudio de la Reforma, la palabra hebrea para maldecir, maldiciones, puede denotar otras formas de deshonra manifiesta hacia los padres, además de maldiciones habladas. O sea, que esto se puede interpretar que el que deshonre a su padre, que pague con su vida. ¿Por qué era tan grave? Esto está al nivel del asesinato. Si tú asesinas a alguien, le quitas la vida al que asesinó. La violación, le quitas la vida al violador. Hiciste que una mujer perdiera a su bebé, le quitan la vida a ese hombre. Secuestraste a una persona, le quitas la vida a ese hombre. Deshonraste a tus padres, quítale la vida a ese hombre. Fíjate el grado en el que está. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se corrompe si los hijos no aprenden a obedecer. Por eso no se necesita mucho para cambiar la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Lo que se necesita es que cada familia haga lo que tiene que hacer. No cursos, no capacitación, no campañas para enseñarles a los muchachos, no, que los papás hagan lo que corresponde. Antes, yo me acuerdo en los tiempos de mis abuelos, yo tengo tíos que son más o menos de mi edad, porque las familias eran muy numerosas, ¿verdad? Y si los mayores empiezan a tener hijos, casi crecen con sus tíos. Ok, yo veía como mis tías le hacían caso con un miedo a mi abuelo. Mi abuelo a mí nunca me regañó, nunca me castigó, pero yo veía que mis primos sí. Mis tías, yo les veía tras bambalinas, ¿verdad? Delante de mi abuelo, sí, muy derechito, y después de que porque veías todo lo que pasaba, pero siempre le hacían caso. Claro que si lo que te piden está mal o abusan, va a generar maldad. Por eso yo digo aquí, es el estándar bíblico. Estoy hablando a los cristianos que conocen la Escritura. No a cualquier persona del mundo que se le pegue su gana pedirle algo a sus hijos. No, lo que dice la Escritura. Si tú estás instruyendo correctamente a tus hijos, si tus hijos se rebelan y viviéramos en el Antiguo Testamento, debían morir. ¿Por qué? Por todo el daño que va a generar a toda la nación que esos individuos sigan con vida. Ahora sí vamos a la segunda parte del mandamiento. Leamos de nuevo Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Reina Valera 60, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok. Dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 1-3, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Fíjate cómo habla de obedecer y de honrar. Obedeces a tus padres, honra a tus padres. Y Pablo hace referencia al quinto mandamiento. Ahora dice que es una promesa. La palabra griega aquí promesa se traduce como promesa. El diccionario Helps, una promesa que literalmente anuncia lo que es apropiado. Es un término legal que se refiere a una promesa oficialmente sancionada. O sea, sí es una promesa de parte de Dios, pero esto
me lleva a una pregunta. Es decir, entonces, que si yo honro a mis padres, ¿Dios alarga mis días? Y si no los honro, ¿me los acorta? O sea, Dios tendría que estar poniendo atención, es decir, a ver, Hernán, tu mamá te dijo eso y lo hiciste, ahí te van 20 días más. ¿Eh? Te dijeron que hicieras la tarea y la hiciste, 15 días más. Te dijeron que te acostaras temprano y no te acostaste, menos 15 días. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo lo explicas? Dios no está pendiente de lo que hagas para tomar decisiones. Job 14:5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Entonces, si desde antes de la creación del mundo Dios ya definió cuánto tiempo vive una persona, ¿puedes cambiarlo? No. ¿Puedes alterarlo? No. ¿Te puedes ir antes? No. Después, tampoco. Hasta aquí llegas. Nadie te puede quitar la vida antes, ni la puedes extender hasta después. Entonces, ¿cómo interpretamos la promesa? Primero, es un hecho que mis días no se van a extender o recortar. Ya están definidos. No se refiere a que según me porte, ese tiempo voy a vivir. Dios ya lo definió. Por eso, me parece que la forma en que debemos interpretar este pasaje es como cuando dice, instruye al niño a su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué está hablando? ¿De una ley universal? No. Está hablando de una generalidad. Es lo que esperamos que pase en lo general. Por eso Job entró en shock cuando le fue mal. Porque Job decía, hago todo bien, me debe de ir bien. Pero no le estaba yendo bien. Y Job dice, ¿por qué? Esto es injusto, Dios. Y Dios le dice, hay muchas cosas que tú no entiendes. ¿Verdad? Así que no confías en que tú has hecho las cosas bien y te va bien. Ni siquiera en que si los haces mal te va a ir mal, sino en que Dios tiene control de todo lo que hace. Si me va bien o me va mal, es porque Dios así lo ha definido, ¿verdad? Entonces, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, no significa de ninguna manera que si tú atiborras a tus hijos de versículos bíblicos y eso van a ser cristianos. No. ¿Les puede ayudar? Claro, pero no hay ninguna garantía de que eso va a pasar. De hecho, no hay nada en la Biblia que diga que obligues a tus hijos a amar a Dios porque no se puede, ¿verdad? Así que sí hay cosas que debemos enseñar y debemos transmitir, pero nunca en la Biblia es obligatorio amar a Dios o es obligatorio servirle a Dios. Hay que entender esa distinción, porque luego fastidian a los hijos y a las personas tratando de meter el Evangelio a fuerza, y no hay ningún mandato bíblico al respecto. Hay reglas claras que se deben obedecer. Eso no significa que aman a Dios. Eso lo revelarán ellos cuando tengan conciencia y Dios lo dará, si Él quiere, las muestras del nuevo nacimiento en ellos. Por eso hay que hacer la distinción entre instrucción y disciplina y obligarlos a ser cristianos. No podemos obligar a ser cristiano a nadie, pero sí a ser personas de bien. ¿Y cuál es la fuente de bien? Lo que Dios ha dicho. Pero entonces, cuando habla de que honrar a nuestros padres alargará nuestros días, está hablando en un sentido general, algo que debería de pasar. ¿Qué debería de pasar? Que tengas una larga vida. ¿Comparado con qué? ¿O a qué se refiere? Por ejemplo, vamos a Proverbios 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. A ver, ¿a qué se refiere con prolongar la vida? Guardar los mandamientos. ¿Cuál es el sentido? Bueno, si yo hago las cosas como deben de ser, se espera que no me metan problemas que terminen quitándome la vida. Es como decimos, si tú llevas una vida sana y no tienes vicios de cerveza, ni de alcohol, ni de cigarros, se espera que vivas más. No es ninguna garantía, ¿verdad? Porque siempre me dicen, yo conozco una persona que hacía mucho ejercicio y se murió joven. Sí, sí. Pero no es lo mismo
a una persona que tiene muchas complicaciones por enfermedades porque no se cuidó. Y dicen, se nos fue joven. Nadie se adelanta, ¿verdad? Dios ya lo tenía definido. Pero decimos, no corresponde que se vaya tan joven, lo que pasa es que tenía muchos excesos. O era muy peleonero y lo mataron. Se metió en las drogas y lo ajusticiaron. Dices, hay cosas en las que te involucras y tu expectativa de vida baja considerablemente. ¿Por qué? Porque por lo general te expones a más peligros, te expones a enfermedades, te expones a distintas cosas que acortan o complican tu vida. Entonces dice el proverbio, atesora mis enseñanzas y vas a ver tus días prolongados. Es decir, no te vas a ir como muchos que se van antes de tiempo, entre comillas, por las malas decisiones que tomaron. Proverbios 4, 10 al 15. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Pausa. ¿Te fijas? No vas a tropezar, no vas a encontrar obstáculos si me obedeces. Te vas a evitar problemas. Tu vida no se va a ver truncada, ¿verdad? Vas a evitarlos. Dice el versículo 12, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Aquí está el sentido. Evitarte esos problemas va a hacer que tengas una vida larga en lugar de irte rápido por los problemas en los que te metiste. Es un sentido general, porque la vida de cada persona ya estaba definida, ¿verdad? De la misma manera, la Biblia nos enseña que aborrecer las ganancias deshonestas alargan tu vida. Proverbios 28:16. El gobernante falto de juicio es terrible opresor. El que aborrece las ganancias deshonestas prolonga su vida. No significa que vas a vivir más tiempo porque obedeciste a tus papás, sino que por lo general, si obedeciste una instrucción correcta de tus papás, no te vas a meter en problemas ni en dificultades que le quitan la vida a muchos y se van antes de tiempo. ¿Se entiende el sentido? Finalmente, reflexionemos sobre los tres usos principales de la ley moral. Este mandamiento funciona como un espejo. ¿Te has visto reflejado el día de hoy, ya seas papá o seas hijo? ¿Qué es lo que muestra? Que desde la perspectiva de padre o desde la perspectiva de hijo, tenemos fallas. Que tú puedes ver, si ya tienes edad suficiente, las puedes ver reflejadas fuera de tu familia en lo que estás haciendo. Porque desde el principio no entendiste lo que debías de hacer. O aunque te dijeron, no quisiste hacerlo. Yo he conocido muchas personas de mi edad que crecimos juntos y llegó un punto en nuestra vida donde se hizo muy notable la diferencia entre los papás que me tocaron y los papás que les tocaron a ellos. A mí me enseñaron desde muy pequeño que no era negociable dejar de estudiar. Aunque yo no entendía por qué, yo me acuerdo desde que estaba empezando la primaria, pero tú vas a llegar a la universidad, ¿verdad? Sí. Tú vas a llegar a la universidad y yo crecí con esa idea metida en la cabeza. Y cuando terminé la secundaria, muchos de mis amigos ya no quisieron estudiar. ¿Por qué no vas a estudiar? ¿Para qué? Yo ya voy a conseguir trabajo. Y se ponían a trabajar. Y yo era un estudiambre. Y ellos hasta carros se compraron. Yo decía, no, ya me hace que estoy haciendo las cosas muy mal. Y sigue avanzando, y sigue avanzando. Y no estoy hablando solamente de dinero. La educación te hace pensar diferente. Te hace ver más perspectivas. Te hace ver el mundo diferente. De manera que te metes en problemas diferentes. Luego me topo a mis amigos que no quisieron estudiar. La mayoría ya habían embarazado a sus novias. Dices, bueno, ¿cuál fue la diferencia? No es una garantía que estudiando te va a ir bien. Pero a mí desde chiquito me enseñaron que yo tenía que terminar. Y ya no me lo cuestioné, tenía que terminar. ¿Y hay beneficios en eso? Sí. A los demás no les enseñaron eso. Y para ellos estudiar era algo fastidioso. También para mí era fastidioso.
pero para mí no era negociable. Bueno, ¿qué les enseñas a tus hijos que tienen que hacer? Cuando crezcan, por lo general, si instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Vas a crecer, vas a casar y vas a tener una familia. Y vas a cuidar a tu familia. No les tienes que explicar por qué, no lo van a entender. Pero tienes que enseñarles que así es. ¿Por qué? ¿Por qué así es? Porque si vamos a Génesis capítulo 2, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Yo sé que Jesús enseñó que algunos tienen el don de continencia. Son muy pocas esas personas. Está pensado, el criterio de Dios es, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar su ayuda. ¿Y qué fue el orden que les dio? Multiplíquense. El concepto de esposo o esposa con hijos es un propósito bíblico para los seres humanos, con excepciones que dice Jesús, algunos nacieron eunucos, otros se hacen eunucos a sí mismos por el Evangelio. Pablo decía, recomiendo no casarse, pero si vas a estar quemando, cásate. Por eso es el don de continencia. No necesitas ese tipo de cosas, pero son excepciones. Por lo general está establecido que el hombre se case y tenga una familia, y que el hombre se esfuerce por proveer y la mujer por nutrir y enseñar a sus hijos. Y en ese orden vas a encontrar mucho bien, y es lo que sostiene a las civilizaciones enteras, el concepto de la familia. Y si tú empiezas a instruir a tus hijos sobre lo que Dios ha dicho y enseñas a obedecer, ellos van a encaminarse hacia esas cosas, aunque a su edad no entienden, luego lo van a entender. Ahí está la influencia que podemos tener con nuestros hijos. Cuando tú partes de lo que la Biblia dice, sabes que va a haber una edad de que son necios y así son. Y precisamente porque son necios, tienes que poner límites. Entonces vas a ver que aunque de repente se los brincan, ahí andan todavía, ¿verdad? Quita los límites y se van a cosas gravísimas. El quinto mandamiento nos refleja todo lo que no hago, que no quise hacer y tengo consecuencias, o todo lo que no estoy enseñando a mis hijos para evitarles consecuencias. Restricción del mal. ¿Restringe el mal este mandamiento? Por supuesto. ¿Cómo sería una sociedad donde los hijos no honran a los padres, donde nadie honra a sus padres? ¿Qué va a pasar? Vas a tener mucha delincuencia. Mucha. Cada quien haciendo lo que él quiera. De hecho, está comprobado por estadísticas. Yo lo sé de Estados Unidos, no he visto estas estadísticas en México. Un niño que creció sin su padre es más propenso a cometer crímenes violentos. Una niña que creció sin su padre es más propensa a ser promiscua y juntarse con parejas conflictivas. Claro que hay una afectación cuando no están los papás, cuando no están haciendo lo que les corresponde. Si toda una generación crece sin honrar a sus padres, la sociedad no va a funcionar, porque la gente no va a estar dispuesta a sacrificarse por alguien más que no sea a sí mismo. Países enteros luchando porque las personas ya no quieren tener hijos. Es el 8º año consecutivo donde el índice de reproducción baja en Japón. Los muchachos ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque el enfoque son ellos mismos. Bueno, ¿qué tiene que hacer Japón? Tratar de importar familias, porque los suyos no quieren tener familia. Y el problema es que ya no caben. ¿Sí han oído? Y es real, en Italia te daban terrenos muy bonitos en la Toscana, regiones hermosísimas, baratísimos, si estás dispuesto a irte a vivir allá y tener familia. ¿Por qué? Porque los italianos no quieren tener hijos. Desde hace mucho Canadá dice, ¿tienes hijos pequeños? Vénganse. Les pongo casa, escuela, cursos del idioma, trabajo. Nada más tráete a tus hijos. ¿Por qué? Porque Canadá está lleno de viejos.
¿Dónde están las consecuencias de que los hijos no obedezcan? Fíjate todo lo que afecta. En algo tan sencillo. Si la sociedad no respeta la autoridad, terminará colapsando. Este mandamiento es una guía para los creyentes, ¿verdad? Claro que es una guía, porque los hijos necesitan honrar a los padres. No desean hacerlo, necesitan honrar a sus padres. Necesitan aprender la obediencia. Yo lo he dicho en varias ocasiones, nuestra sociedad está loca. Acabo de ver un video donde detienen a alguien que iba manejando y se identificaba como gato. Se supone que es real, espero que no, pero se supone que es real. El tránsito le dice, dame una identificación, y él le da un collar de gato. Le dice, ¿qué es esto? Esa es la manera en que me identifico, porque me identifico como gato. Traía un acompañante. Le dice, ¿usted es pareja de él? Porque los dos eran hombres. Dice, ¿cómo se atreve a asumir que soy su pareja? Dice, bueno, perdón. ¿Cuál es la relación de usted con él? Ah, yo soy su dueño. Sí, él es mi gato. Ok. Dice, bueno, le dice el oficial, vamos a hacer esto por el camino difícil. En este estado no está permitido que los gatos manejen. Así que voy a tener que llevármelo a la comisaría, que le pongan la antirrábica, que le pongan todas las vacunas que un gato debe de tener y la multa correspondiente porque un gato no debe conducir. O nos dejamos de estas cosas y me da su verdadera identificación. Entonces el que dice que es gato voltea a ver al dueño. El dueño dice, sí, la antirrábica. Y dice el oficial, ¿saben qué? Mejor voy a traer un psiquiatra para que los analice a ustedes dos. Porque es imposible que tú digas que eres un gato y manejas, y es imposible que tú estés dispuesto a que le pongan la antirrábica. Y ahí se acaba el video. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo es que este muchacho está convencido que es un gato? Y al mismo tiempo dice, soy un gato y así me identifico. ¿No te parece que es completamente absurdo? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los papás de ese gato? ¿Eh? Los cristianos tenemos una guía muy clara. Enséñale a tus hijos lo que es la obediencia. No les va a gustar. Grábate bien eso porque es lo que veo que más les afecta a los papás. No les va a gustar a tus hijos. Pero tu propósito no es hacerlos felices. ¿Sabes qué? El propósito de Dios tampoco es que yo sea feliz. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que lo glorifiquemos en todo. ¿Cómo hacemos eso? Creciendo a la estatura de Cristo, pareciéndonos cada vez más a Él. Aunque no me sienta feliz, Dios obra en mí para que me parezca cada vez más a Cristo. Como papás, ¿qué nos corresponde con nuestros hijos? Enseñarles a obedecer. No les va a gustar, pero recuerda que la necedad está ligada al muchacho. Si no lo corriges, si no lo disciplinas, él mismo te va a avergonzar más adelante. Y te va a avergonzar por la calidad de persona que es. Nos preocupamos por nuestra cultura y nosotros tenemos en nuestras manos lo necesario para cambiar las cosas en mi familia. Y si cada familia hace lo mismo, podemos hacer impacto en la cultura. Pero todo empieza aquí, en tu casa. Es una guía muy clara a los creyentes. Debemos honrar a los padres, aunque te trataron mal, aunque te abandonaron. No es una cuestión sentimental. Es autoridad puesta por Dios y por eso nos sujetamos. Si todos entendiéramos eso, habría menos problemas con la ley, habría menos delincuencia, habría menos mujeres abandonadas, embarazadas, habría más familias funcionales, habría más hombres responsables, más mujeres con sabiduría para elegir pareja, menos mujeres y hombres promiscuos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, es tanta la sabiduría de Dios puesta en mandamientos tan simples
que realmente demuestre que somos unos necios cuando no los tomamos en cuenta. Así que debemos enseñar a nuestros hijos por su propio bien y por el bien de toda la sociedad, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, recuerda, tú no puedes obligar a tus hijos a ser cristianos. No se puede. He visto a muchos intentarlo y fracasar completamente. Porque ser o no de Cristo es una decisión del Padre, no nuestra. Pero sí tenemos el mandamiento de enseñarles a hacer el bien. Tiene que ver con Dios, por supuesto. Pero por favor entiéndeme. He escuchado a muchas personas gravemente afectadas, apartadas por completo del cristianismo, porque sus papás quisieron meterle la Biblia a la fuerza. No hay ningún mandamiento así. Si dice, le repetirás a tus hijos, ¿verdad? Les enseñas qué es lo que debe de hacer. Esto es lo correcto. No tratas de meterles amor a Dios a la fuerza. Enséñales lo correcto. No significa que a fuerza se tienen que memorizar todos los versículos que puedan. Busca el balance. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo correcto. Por eso lo hacemos. Es que yo no quiero nada de Dios. Eso es tema aparte. No te estoy diciendo que te hagas cristiano. Te estoy diciendo que esto es lo que debes hacer. Pero es que yo no le veo ningún problema, ¿sí? Así me enseña la Biblia. Que tú no lo ves, por eso te tengo que poner límites. Es que todos lo hacen, ¿sí? La Biblia enseña que en las multitudes nunca han estado a favor de Dios. Siempre son las minorías. ¿Cuántos superhéroes has visto en los cómics? La multitud de gente superhéroe no son unos pocos. ¿Y en qué consiste ser superhéroe? En sacrificarse por los demás, en hacer lo que tienes que hacer. Es un concepto tan simple y tan difícil de encontrar. Que no te estoy obligando a ser cristiano. Te estoy diciendo que hagas lo correcto. Si tú no quieres saber nada de Dios, es decisión tuya. Pero mientras estés en mi casa, son mis reglas. Ahorita no lo entiendes, como Jesús le dijo a Pedro, pero lo entenderás después. Me voy a deprimir. Me estás traumando. No te preocupes, la Biblia también me aclara. No te vas a morir por esto. Al contrario, el libro de la muerte por estas cosas. ¿Te das cuenta? Es tu responsabilidad. Ahora, ¿estás en el papel de hijo? Yo sé que en estas generaciones, incluyendo la mía, te vuelves obsoleto muy rápido si no te si no te estás actualizando. Y hay barreras donde los jóvenes ya no tienen punto de contacto con sus papás, porque la tecnología avanza mucho. Pero como hijo tienes que saber que la Biblia tiene sabiduría eterna. No cambia si hay TikTok o no hay TikTok. No cambia si hay computación cuántica o no. Sigue siendo la misma sabiduría porque la humanidad tiene los mismos problemas. Todo se resume en el deseo de poder, ¿verdad? Dinero, sexo, odio. En esas 4 cosas están todos los problemas de la humanidad en todo momento del tiempo. Y la Biblia enseña cómo lidiar con esas cosas. Así que si tienes padres cristianos que buscan y siguen la Biblia y te advierten de cosas que tú no puedes ver o no puedes entender, lo que tú debes entender es que por naturaleza eres necio. Por naturaleza. Y te falta mucho por aprender para adquirir sabiduría. Por eso, porque tus padres merecen honra
Vas a confiar en obedecer aún en cosas que no puedes entender. Así es. Y si te sientes cristiano y estás sujeto a tus padres, aunque no entiendas, tienes que obedecer. Siempre y cuando lo que te piden no contradiga la palabra de Dios. Y ahí vas a encontrar muchos beneficios. Muchos. Créeme, la libertad de hacer lo que tú quieras no es amor. La Biblia enseña que si no eres disciplinado, no eres hijo, sino bastardo. Al que se disciplina es al hijo. Amarte implica ponerte límites. Amarte implica corregirte y disciplinarte. Dejarte a tu propio criterio es aborrecerte. Es lo que Dios hace con los hombres que no quieren tomar en cuenta a Dios, los entrega a sus propios pensamientos reprobados. Lo peor que te puede pasar como hijo es que tus papás te dejen hacer lo que tú quieras. Lo peor que te puede pasar como cristiano es que Dios te deje hacer lo que tú quieras. Lo mismo. Así que tenemos mucho que hacer y mucho que agradecer, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu enorme sabiduría. La pones de una manera tan sencilla de comprender. Nuestros problemas en nuestra cultura son tan grandes, la solución es tan simple, que es sorprendente, Señor, que pasemos por alto todas estas cosas. Ayúdanos, Padre, cada uno en el papel que le corresponde, a cumplir cada uno de tus mandamientos. Y hoy te pedimos específicamente por este. Enséñanos a honrar a nuestros padres. Enséñanos que honrar no tiene nada que ver con sentimientos, ni siquiera tiene que ver con mostrar afecto. Enséñanos a hacer lo que debemos hacer porque es lo correcto. Ayúdanos, Padre, a que podamos entender que debemos hacer lo bueno a pesar de que aparentemente no hay beneficio ahorita para nosotros. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y que el beneficio lo cosecharemos 10, 15 años más adelante, que las perderíamos por completo si pensamos solo en el beneficio de hoy. Ayúdanos a ver más allá de lo que nos interesa, a ver más allá de lo que nos gusta y entender que hay cosas que aunque no nos gustan son mejores y aunque no las deseamos debemos tenerlas, que tú eres más sabio que nosotros, Señor. La palabra afirma que así como está de lejos el cielo de la tierra, así están tus pensamientos de los nuestros. Ayúdanos, Padre, a adquirir sabiduría, que no se quede solo en conocimiento. Ayúdanos, si estamos en el papel de hijos, a honrar a nuestros padres. Ayúdanos, si estamos en el papel de padres, a enseñar a nuestros hijos a honrarnos a nosotros, de manera que podamos hacer la parte que nos corresponde, para que tu luz resplandezca en las tinieblas, para que en medio de tantas familias destrozadas y deshechas, podamos mostrar el camino correcto, podamos mostrar que nuestras familias, aunque no todos seamos cristianos, podemos vivir y ser de bien para los demás. Podemos sujetarnos a las autoridades y buscar la paz con nuestros semejantes. Ayúdanos a dar el ejemplo correcto con lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, los mandamientos como tú los ves. Ayúdanos a entender quiénes somos y cuál es nuestra naturaleza, que también está en nuestros hijos, de manera que podamos ser sabios y anticiparnos ante los problemas que tu palabra claramente advierte. Enséñanos, Padre, a ver por ti, por mis hermanos, por mi semejante, por mi prójimo, antes de ver por mí, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay un buen de preguntas. Bien. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, la retomo. Dice, primer pregunta, Dalila. Buenas tardes. Entonces, ¿hay que honrar a los padres sin cuestionar
siendo nosotros ya adultos, por ejemplo, con un papá no creyente y ausente que nunca se preocupó por sus hijos, o que él en su juventud buscó solo complacerse y dejar de lado a su familia, ya que como leímos y comentaste que honremos a las autoridades porque fueron puestas por Dios, hasta dónde podemos permitir. Mira, es en el sentido de la autoridad que debemos abordar este punto. Tú no obedeces a tu papá porque sea buena persona, o no obedeces a tu papá o lo honras porque se portó bien contigo, porque el mandamiento es ama a tus enemigos, ¿verdad? Si debes amar a tus enemigos, para empezar hay que hacer la clara distinción que no tiene nada que ver con el afecto. El mandato no es siente cosas bonitas por el papá que te abandonó. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es hónralo. Entonces, cuando tienes un papá o una mamá que hizo todo lo opuesto a lo que debiera haber hecho, lo único que te queda reconocer es, ellos fueron el medio por el cual vine al mundo. Ellos fueron el medio por el cual entendí lo que no se debe de hacer. Y Dios en su misericordia me sostuvo y me enseñó lo que se debe de hacer. Así, como Dios eligió que ellos fueran mis padres, fue Dios quien los puso ahí, yo me someto a Dios honrando a mis padres. ¿Cómo es en un sentido práctico? Nuestros padres, tarde o temprano, van a envejecer a tal punto que necesitan soporte, que necesitan sustento. Y aunque tus padres te hayan maltratado toda la vida, el mandato sigue vigente. Haz lo que puedas por tus padres cuando esté la necesidad. Ellos no pueden ser tratados como cualquier otra persona, deben tener un trato especial. ¿Qué tan especial? Bueno, que no sea como los demás. ¿Me explico? Oye, mi padre fue un golpeador y borracho, yo ahora lo veo necesidad. Honrarlo es decir, aquí está, algo para que vivas. Oye, pero mira cómo te trató. Sí, por eso la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tu enemigo tiene sed, dale de beber. Mostramos el comportamiento correcto sin importar si lo merece o no, porque lo hacemos para glorificar a Dios. ¿Me explico? Entonces, aquellos que tuvieron padres muy difíciles deben entender que el conflicto no es que debes sentir cosas bonitas por él, ni siquiera tienes por qué sentir gratitud por él. Tienes que hacer lo que corresponde porque él es el medio que Dios usó para que vinieras a este mundo. Entonces, cuando necesite, cuando haga falta, tú tienes que estar presente porque es tu papá, porque es tu mamá. ¿Me explico? Y es un medio por el cual puede ser que Dios los alcance, porque ellos van a saber que no merecen nada y van a saber que tú crees en Dios y lo haces por Dios. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios a las personas. Siguiente. Dice, si un padre obliga a su hijo para hacer el mal, ¿el hijo debe obedecerlo? ¿El mandamiento de honrarlo aún así se tiene que aplicar? No. Por eso dije, el mandamiento de obedecer a los padres presupone que los padres enseñan cosas buenas a sus hijos. Porque tenemos otro mandato. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cualquier autoridad, sea civil, sean tus padres, te pide que hagas algo contrario a lo que Dios ha establecido, tu deber es desobedecerlo. Si lo obedeces, pecas. Así que es Dios en primera instancia y lo que Él ha dicho que se debe de hacer. Cualquier otra persona que te pida que hagas algo contrario, tu responsabilidad es desobedecerlo. Siguiente, buenos días pastor, yo ya estoy casada, pero mi papá jamás estuvo con nosotros. Mis hermanas y yo y nos abandonó de muy niña, solo nos visitaba esporádicamente y nos maltrataba. Añadido a esto, mi mamá decidió perdonarlo y regresar con él. Ahora que está enfermo quiere que nosotros lo cuidemos y mantengamos, en este caso, si no lo hago estoy rompiendo el mandamiento de la honra a los padres. Mira, entiendo lo difícil que puede ser hacerle bien a alguien que te ha hecho mal, ¿verdad? Pero precisamente eso es lo que Jesús dijo, que cuando tú le haces bien a alguien que te hizo bien, no estás haciendo nada especial. Eso es lo que hace el mundo. Pero cuando tú en lugar de regresar mal por mal, regresas bien, estás mostrando quién es tu Padre. Porque en última instancia, dice la Escritura, Dios hace que salga el sol para buenos y malos. Dios manda la lluvia para justos e injustos. Dios le da cosas buenas a quienes no lo merecen. Y nosotros, que somos hijos de Dios,
tampoco lo merecemos, ¿verdad? Porque nuestras obras siguen siendo malas, tristemente. Entonces, Dios es el que pone la muestra de dar, aunque no lo merezcas. Pero tienes que entender que también no siempre dar es una buena obra. Porque si tú haces algo por alguien que esa persona pudo hacer por sí mismo, ya no estás haciendo algo bueno. Puede estar muy mal lo que estás haciendo porque lo estás haciendo inútil. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos la disposición de ayudar. Y si aún nuestro enemigo está en una situación crítica de hambre, le debemos dar de comer. Ahora que tienes este hombre que está esperando que le ayuden, hay que entender también esto. Lo he visto en muchos casos. Todos los hombres y las mujeres llegan a cierta edad donde desean tener aquello que no tuvieron. Es decir, se dice que los hombres llegan a cierta edad donde quieren ver hacia atrás y ver que ha valido la pena. Quieren tener una familia, quieren tener hijos que los aman, quieren tener un buen trabajo y tristemente, cuando no usaron bien su tiempo, llegan a esa edad y se deprimen y sufren porque al ver hacia atrás ven todo el desastre que provocaron. Y están desesperados porque alguien los quiera. Están desesperados porque alguien los escuche. Desesperados por tener afecto que ellos mismos destrozaron. Entonces, se tiene que comprender que ellos están pagando en carne propia toda la destrucción que provocaron. Y ahora están en una necesidad desesperada de tener amor y de tener afecto. Cuando tú te acercas a ese tipo de personas, tú vas a percibirlo de inmediato, que están muy necesitados de eso, porque ellos mismos lo destruyeron con sus manos. Así que tú no les puedes evitar las consecuencias. Tú no puedes deshacer la consecuencia que ellos hicieron. Por eso hay que ser muy claros. Aunque los padres a veces añoran tener cercanía de sus hijos, si ellos no lo cultivaron y no propiciaron que eso se diera, no estamos llamados a fingir que quieres estar ahí. ¿Me explico? Pero si hay necesidad, ahí vas a estar. Tú tienes que hacer la parte que corresponde, pero en ningún momento estamos llamados a falsificar emociones o falsificar sentimientos. Hay que poner las cosas en claro. Ok, yo voy a honrarte, voy a hacer lo que pueda para hacerte bien, porque Dios me lo demanda, a pesar de lo que tú hiciste conmigo, a pesar de que no te lo mereces. Pero eso es una conversación que tienes que tener con él o con ella. Tienes que dejar muy en claro que esto no se trata de que se te borró la memoria y vas a hacer como que nada pasó. No. Tienes que enfrentar las consecuencias. Y si ustedes no han confrontado sus errores, es lo primero que tienes que hacer. Tienen que ponerse a cuentas y reconocer las faltas. Las entiende, las reconoce. La Biblia enseña que eso solo lo puede hacer Dios en la persona. Y si Dios pone en evidencia de que lo perdonó, entonces yo perdono. ¿Se entiende? Fíjate bien, no se trata de que ahí está la sopa y te vas. Eso no es honra. Honra es, a ver, veo que estás en problemas, tienes necesidad. Necesitamos hablar de muchas cosas que quedaron pendientes. Y tienes que sincerarte y explicar todo el daño que te hizo. Y ver si él reconoce lo que hizo. Y tienes que buscar paz. Tienes que buscar la paz. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. Tienes que buscar restauración. Quizás este hombre duro ahora esté como tierra apta para escuchar el Evangelio. Porque esa necesidad yo la he visto en muchas personas, tanto las que destrozaron a su propia familia con sus propias manos y ahora están desesperados de afecto que hablan con cualquier persona en la calle. ¿Nunca te has topado un viejecito que a fuerza quiere hablar con alguien? ¿Te has preguntado por qué? Porque está solo. Está solo. Y esa es la parte que tú tienes que considerar. Sí, hizo muchas cosas, pero ¿qué tal si ahora Dios ha preparado su corazón? ¿Qué tal si ahora es buena tierra para escuchar el Evangelio? Y si lo intentas y aún así no, y no le interesa, yo he escuchado personas que dicen, voy a ayudarlo y me maldice y me avienta cosas, ya no lo voy a honrar. No, el asunto es que el mandamiento no pone un asterisco
con términos y condiciones. Vas a buscar ayudarlo sin ponerte en peligro tú mismo, ¿verdad? No te quiero ver a ti, bueno, dile a alguien más, tú llévaselo. Dile al hijo preferido entonces que vaya y se lo lleve. Tú tienes que hacer la parte que te corresponde porque tienes que obedecer a Dios. ¿Se entiende? Por eso, el camino es busca la reconciliación. Quizás ahora reciba el Evangelio. Entiende en dónde está y en qué situación se encuentra. Y sé sabio y prepara y planea tus movimientos para que puedas honrar a Dios, honrando a tus padres. Siguiente, ¿qué pasa si en casa de mi mamá mi hermano tiene altar de muerte? ¿Me afecta a mí si voy a visitar a mi mamá? No, no hay nada del enemigo que te pueda hacer daño si Dios no lo permite. Oye, voy a la casa y, no sé, tienen ahí un satánico. A mí no me va a hacer nada. Oye, me aventaron una gallina descabezada y me la aventaron al porche de mi casa. No me va a hacer nada, porque nada me puede separar del amor de Cristo. Yo ya no soy del diablo, soy de Dios. Y nada puede hacerme si Dios no lo permite. Aunque fuese el principal chamán de Catemaco, no sé cómo se llama ese lugar, respetadísimo y lo que tú quieras, no me puede hacer nada en lo absoluto. Al contrario, yo llevo la luz de Dios en mí. Y en cualquier oportunidad se la voy a compartir. Así que no va a tener ganas de estar conmigo porque no le va a agradar lo que escuche. Nosotros no tenemos por qué temer a las tinieblas, porque nuestro Dios es todopoderoso. Nada es más fuerte que Él. Así que no te preocupes por esas cosas. Dice Juan, pastor, buenas tardes. Con referente al hecho de que el hombre practique la eutanasia de acabar con su vida, ¿eso es pecado ante Dios? El igual que a un familiar lo mantengan con vida artificial para mantenerlo más tiempo, a pesar de que ya no tenga esperanza, ¿es correcto? Mira, el primer tema de la eutanasia no tiene nada que ver con lo que vimos hoy. En cuanto al si puedes honrar a una persona, si le doy ese enfoque, ¿verdad? Tienes a tu padre en cama, sostenido con un aparato, ¿qué deberías hacer? No hay un versículo bíblico que te diga y tendrías que evaluar muchas condiciones, ¿verdad? Número uno, ¿es sostenible para ti mantenerlo ahí? Es decir, ¿pueden hacer el esfuerzo para que esté ahí? Yo he conocido casos donde los doctores dicen ya no hay nada que hacer y la persona despierta, ¿verdad? Y también he conocido casos durante 20 años que han estado ahí y nunca despertó. El punto es que tú no sabes. Y como vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema del asesinato, si prohíbe quitar la vida, como es elíptico, entonces promueve defender la vida. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por preservar la vida. Y si una máquina nos da el medio para ver si podemos hacer algo para que esa persona no pierda su vida, está en nuestras manos buscarlo. Pero obviamente hay muchas variables que se tienen que considerar que no puedo dar una respuesta universal, ¿verdad?, para que lo hagan. Se tendría que examinar caso por caso. Siguiente, ¿qué pasa si un hijo tiene un padrastro o madrastra y muere la madre o padre biológico? ¿Debe de honrar al padrastro o madrastra con quien quede? Sí, pero no como a padre. Es decir, fíjate que leímos que la Biblia dice honra a todos, ¿verdad? A todos. Todos nos merecen un honor particular dependiendo de quién sea. Entonces, si tú estás en el banco y hay un guardia y el guardia te pide que te quites la gorra, vas a honrar al guardia quitándote la gorra. No es lo mismo que honrar al oficial de tránsito que está desviando el tráfico y tú no le quieres hacer caso, ¿no? Para honrar a ese oficial vas a seguir caso a las instrucciones, pero no es el mismo tipo de honra que la de un papá o la de tu jefe en el trabajo o lo de un ujier aquí en la iglesia que pide que te estaciones en cierto lugar. A todos debemos honra, pero no la misma. Va a depender del grado de responsabilidad que tiene y la afectación que tiene para con tu vida. Entonces, si tú fuiste criado por un hombre que no es tu padre, que tomó los gastos de tu educación, te protegió, te dio techo, te dio sustento, la honra, aunque no es tu padre, está al nivel muy parecido de lo que un padre sería por todo el valor que esa persona tiene para ti. ¿Se entiende? Por eso hay un proverbio que no me acuerdo cómo dice literalmente, pero dice que a veces hay amigos que son más que un hermano.
Tenemos hermanos y nos llevamos bien, pero hay amigos que parecen más cercanos que mis propios hermanos. Y cuando se trata de honor, no voy a decir, lo voy a honrar como si fuese mi hermano mayor, no es tu hermano, pero el valor y lo que ha hecho por ti le da cierta honra, la responsabilidad que tiene le da cierto nivel. Cuando una persona que no tiene parentesco familiar contigo se hizo cargo de ti, tienes que honrarlo por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Aunque no sea tu padre. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. ¿Quedaron algunas preguntas ahí pendientes? Bueno, no hay avisos en línea, ¿correcto? Bueno, despedimos la transmisión. Nosotros aquí localmente continuamos. Pongan en práctica este mandamiento. Yo sé que a veces es muy difícil. Las relaciones familiares, las relaciones entre padres y hijos pueden ser muy complicadas, pero toma este momento para reflexionar y hacer una corrección, ¿verdad? Tanto si eres padre o si eres hijo, haz la parte que te corresponde. Y a los que nos siguen en línea, hagan la parte que les corresponde y si Dios quiere, aquí nos vemos de nuevo para estudiar la próxima semana.